Quiero invitarlos a abrir Apocalipsis capítulo 18, verso 1 hasta el verso 3, y juntos quisiéramos trabajar con una palabra puntualmente de Apocalipsis. El significado del término mercaderes en Apocalipsis. Y este texto bíblico es parte del segundo mensaje angelical. ¿Recuerdan el primero? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. El segundo mensaje, ¿recuerdan? Un mensaje con insistencia de que algo ha caído, ¿no? Ha caído, certificando de vuelta. Ha caído, escúchame bien, ¿no? Ha caído Babilonia, habitación, ¿no es cierto?, Bueno, este mensaje, Apocalipsis 18, verso 1 al 3, que es el contexto el significado del término de mercaderes. Vamos a leerlo juntos. En la proyección coloqué, pero sería bueno que usted pueda certificarlo, ¿no es cierto?, en su palabra, en su Biblia, en la palabra de Dios. Dice, después de vi, verso 1, a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 3 dice, porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Y quiénes más? Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Algo vamos a, en la conclusión, mencionar sobre los reyes. Claro está el concepto de Babilonia como un sistema antidios, anticristo. Si Dios instauró un día de reposo, este sistema va a proponer otro. Si Dios propuso un mediador que es Cristo Jesús, este sistema va a proporcionarte otro mediador, otro sistema para reñir o solucionar el gran dilema interno del hombre que es el pecado. Si nosotros vamos a la proyección, ustedes van a ver allí un círculo. Yo no estoy teniendo para cambiarle aquí la presentación. Ahí está, para los que entienden griego, les felicito. Pero para nosotros está abajo la palabra en su traducción, ¿no es cierto? Esta palabra que nosotros encontramos en el verso 3 de Apocalipsis 18 como mercaderes, en griego se lo dice émporos. Se lo traduce o plural o de manera singular, pero allí está su traducción. Si nosotros vamos a la siguiente filmina, nosotros nos encontraremos, y te voy a pedir que lo bajes todos los textos, ¿no es cierto?, de cada filmina. Esta palabra émporos o mercaderes aparece solamente 5 veces, si usted agarra su Biblia, ¿sí?, y la divide del Nuevo al Antiguo Testamento. Esto es Nuevo Testamento. Todo lo que está aquí, solamente 5 veces aparece. Es interesante esa palabra. Y de las 5, 4 en el capítulo 18 de Apocalipsis. Entonces, este texto, o esta palabra dentro del texto, es importante porque es infrecuente. Tiene poca ocurrencia. Ahora, recordarán que en la historia alguien tomó, o un grupo tomó el Antiguo Testamento que está en hebreo y arameo, y lo tradujo al griego. La Septuaginta. ¿Sí? En la Septuaginta, cuando nosotros rastreamos también esa misma palabra, émporos, encontramos por lo menos en Ezequiel y en Isaías 12 menciones. Y están en el contexto de comercios que mantenían los reinos o los juicios de Dios sobre estos, ¿no es cierto? Y en el Nuevo Testamento, aparte de Apocalipsis 18, nosotros encontramos una sola mención en palabras de Cristo en Mateos 13, 45. Si nosotros vamos a la siguiente imagen, usted va a ver que yo le coloqué ahí la lexicografía de este término. De un lado pusimos una infografía de cómo eran los barcos de esos tiempos que trasladaban la mercadería o que usaban los mercaderes, y en la Septuaginta
siempre la ha traducido como comerciantes o como mercader. Deriva de otra palabra, ¿no es cierto?, el griego, que es hacer negocios. Pero el sentido de esta palabra tiene que ver con mayoristas, con gente que comerciaban con países lejanos y utilizaban transportes, tanto navíos para el mar o grandes cadenas para llevarlos sobre la tierra, porque su comercio era a gran escala. Estos mayoristas no son los mayoristas que nosotros conocemos aquí, estos son minoristas. Nosotros somos, cuando vamos al comercio minorista acá, no existen para ellos, ¿no? Ahora fíjense, se distingue un vendedor, revendedor o comerciante menor. No se trata de este tipo de comerciante. Seguimos entonces en la descripción, vamos a la siguiente diapositiva, y ustedes encontrarán aquí las 4 citas del Apocalipsis en donde aparece la expresión mercaderes, ¿no es cierto? El verso 3 teníamos allí, yo lo resalté en amarillo. Por favor, no se distraiga con el griego, solamente si lo sabe, es algo para usted. Pero allí usted tiene la traducción en el español. Y los mercaderes de la tierra, dice el verso 3, se han enriquecido con las riquezas, con el poder de su sensualidad. Fíjense, es interesante que los mercaderes se han enriquecido y han utilizado la sensualidad, dice este texto. Automáticamente pienso en una publicidad de hoy. Cómo nos buscan seducir para adquirir un nuevo producto. O cómo te dicen, si vos adquirís esto, y ellos dicen, te empoderás y vas a hacer esto otro que siempre deseaste ser. Porque a ellos no les interesa tu bienestar. Es de allí que muchos de los adventistas del séptimo día llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, en las cuestiones alimenticias, no todo lo que está en góndolas es necesariamente un alimento. ¿No es cierto? Y finalmente, por medio del Espíritu de Profecía, entendemos que mucho de lo que está allí podemos prescindir para ser más sanos. Segundo texto bíblico, verso 11. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ello, porque ya nadie puede comprar sus mercaderías en el momento del juicio de Dios. En el verso 15 dice, los mercaderes de estas cosas que se enriquecen a costa de ¿quién? Se enriquecen a costa de otros, sin importarle el bienestar del otro. Y el último texto, el verso 23, dice que ninguna luz de la lámpara alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio o de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes, ¿cómo los define? Eran los grandes de la tierra. Aquí tenemos algunas definiciones asociadas al término mercaderes. Hay algo o una práctica en la lingüística que se utiliza y también lo utilizamos los estudiantes de la Biblia, que se llama intertextualidad. Y voy a pedir que puedas pasar a la siguiente diapositiva. La intertextualidad es alguna citación que se hace hoy que ya fue hecha antes. Por ejemplo, Apocalipsis 18, 23, encontramos su intertextualidad, una alusión clara y directa en Isaías 23:8. Fíjense, Isaías 23:8. ¿Tienen allí en pantalla esto? ¿Sí? Dice, mercaderes eran los principales de la tierra. Y fíjense su coincidencia con Apocalipsis 18:23, casi calcado. Mercaderes eran los grandes de la tierra. A eso se refiere, a estos grandes comerciantes, aquellos que manejan fortunas. Se los voy a dejar la copia en PDF a Sergio para que pueda usted pedirle acceso a este sermón. Porque hay parte, por ejemplo, en las siguientes diapositivas voy a pedir que pongas la caída de Tiro de Ezequiel 26:15 para que usted pueda estudiarlo y ver la dinámica. Pero ahí les muestra como los príncipes del mar, como la gente del mar, como los mercaderes salían en sus navíos, multitud de riqueza, ellos manejaban todos los mares de las costas, los mercaderes de los pueblos, ellos eran los que proveían a todos, entonces eran los grandes.
Por ejemplo, Ezequiel 27, 12 al 14, allí están las comparaciones, quienes comercializaban con ellos. Tarsis comercializaba con ellos y daba riquezas con hierro, oro, estaño, plomo, comerciaba con ferias. Javán, Tubal, Mesec comerciaban también contigo, con hombres, con utensilios, con bronce, comerciaban con tus ferias. Los de la casa de Togarma, con caballos, mulos, preparados para la guerra, mercado. Fíjense, cada uno de los lugares, Edom, Judá, Damasco, Dan, Dedán, Arabia, Harán, Cane, Edén. Todos estos negociaban con estos mercaderes. Siguiente diapositiva, para que usted pueda leerlo con tranquilidad. Apocalipsis 18, 3 al 19. La descripción, mercaderes de la tierra, enriqueciéndose de las potestades de sus deleites. Ha vivido en deleites, descripción de los de Babilonia. El juicio, lloran porque ya nadie les compra para los deleites. Verso 10, ¿no es cierto? Ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte, porque en una hora vino el juicio de Dios. Verso 11, y a los mercaderes de la tierra. Un poquito más adelante, mercadería. Fíjense la recurrencia de este término. Y si nosotros vamos a la placa siguiente, usted verá una imagen. Estos eran los mercados de esos tiempos, donde se compraba y se vendía. Muy parecido a nuestros mercados modelos por aquí, ¿no? En Corrientes, cuando fui pastor, se decía mercado, no, aquí es mercado modelo, y en Corrientes se llamaban pisos, ¿no es cierto? Pero era el mismo escenario, donde vayas. Fíjense en la siguiente diapositiva, ¿no? Allí están otra imagen de lo que ellos movían en la anterioridad. ¿Quiénes son los mercaderes? Siguiente diapositiva. El comentario bíblico adventista propone que la figura de mercaderes en Apocalipsis 18 no está claramente definido si estos mercaderes son simbólicos o literales. Recuerden que Apocalipsis es un libro altamente simbólico, pero tampoco todo lo que está en Apocalipsis es simbólico. Pero sí reconoce la posibilidad de utilizarlo como simbólicos y como literales. Y yo quisiera explayarme un poquitito en este aspecto con ustedes. Pudiste bajar todos los textos. Se dice que estos mercaderes apoyaban a la Babilonia, a la gran Babilonia. Eran parte del sostenimiento de ese gran movimiento político religioso para engañar al mundo tras una verdad a media. O sea, una mentira. Una ilusión. Podría ser, fíjense si es de manera literal, el comercio y los negocios de la tierra, cuyo apoyo financiero y material ha contribuido tanto al lujo, a la riqueza y al crecimiento de Babilonia. En la historia, los mercaderes fueron parte importante en la construcción de Babilonia. Espiritualmente, si nosotros lo vemos como simbólico, lo podemos ver como los vendedores de mercadería espirituales, que ahora ofrecían doctrinas distintas a las de Dios, donde ofrecían mandamientos distintos a los de Dios. Una alternativa totalmente corrupta. En el capítulo 18, verso 23, se dice que estos mercaderes son los grandes de la tierra. Y esto es algo interesante. Vamos al verso 12 al 14 del capítulo 18, está también en la proyección de la siguiente placa, pero usted verá que en el capítulo 18, verso 12, comienza a describir la mercadería que vendían estos mercaderes. Y allí dejo para que usted se entretenga la tarde. Pero algunas de la mercadería: oro, plata, piedra preciosa, perlas, lino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, objeto de marfil. Fíjense, cosas muy finas, muy lujosas. Pudiste bajar todos, ¿no es cierto?, los textos. Dice el propósito de esta lista, si nosotros lo vemos desde la parte literal, muestra la amplitud de los intereses comerciales de Babilonia. Quería acaparar todos los ramos. Y si nosotros vamos a una interpretación simbólica, espiritual,
También, de acuerdo a esta segunda interpretación, para destacar lo abarcante de sus doctrinas y sus mandamientos. Te va a ofrecer todo. ¿Te sentís triste? ¿Te sentís angustiado? ¿Otro producto? ¿Querés ser feliz? ¿Cuál es tu problema? ¿Tu figura? Consume esto. No importa si te hace mal. ¿Tu autoestima? Toma este libro de autoayuda. No importa si te llena de más vacío. Porque no les importa, no les importamos. Siguiente diapositiva. La descripción de los mercaderes puede evidenciarse la marcada distinción entre ricos y pobres. Cada vez hay más distancia entre el rico y el pobre. Es más, si nosotros vamos un poquito más, los ricos cada vez son menos y los pobres cada vez somos más. La minoría gobierna las masas con las fortunas. Los grandes de la tierra, como escribe aquellos, los mercaderes. Siguiente placa. Fíjense, vamos a leer este texto bíblico y lo vamos a volver a recordar un poquitito más adelante. Apocalipsis 13, 17. Desde que yo fui instruido, como decía el hermano aquí, en doctrinalmente para el estudio bíblico, y me encontré con esta cita, primero empecé a tener miedo. ¿No es cierto? No sé si fue su primera reacción también. Miedo. Y después se me ocurrió, y bueno, habrá que almacenar. ¿Pero dónde? Algunos lo estamos haciendo aquí, pero no es el lugar correcto, ¿no es cierto? El abdomen. Pero después uno empieza a madurar en la experiencia con Dios y uno se deja totalmente esa preocupación en las manos de Dios. Él proveerá. ¿Por qué? Pues fíjense lo que dice el texto. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La bestia del capítulo 13, 17, a modo de bloqueo contra todos aquellos que no cedan a sus pretensiones a adorar el sistema falso. Los va a bloquear. Sos adventista al séptimo día. Que Dios te ayude. Pero nosotros no te podemos ni comprar ni vender. Está contra la ley. En el contexto en que vivimos estos últimos 120 días, estamos a un paso para que se pueda dar cosas así, ¿no es cierto? Es imposible separar el poder político del económico y viceversa, porque ambos se retroalimentan y esto ha sido clave en la construcción de Roma, en su fase pagana y en su fase papal. Siempre la parte económica, los grandes comercios o los mayoristas o los mercaderes grandes estaban asociados a poderes políticos. ¿Quieren leer un texto de la hermana White? Ella acompaña estas dos maneras de interpretar. ¿Podemos poner el texto? Todos estos capítulos demuestran que la Babilonia ha caído. Está constituida por la iglesia que no recibe el mensaje de amonestación que el Señor ha dado por medio de los ángeles, el primero, el segundo y el tercero, que recién repasábamos los primeros dos. Y el tercero justamente tiene que ver con el texto que recién leíamos, ¿no? No adoren. Si alguno recibe la marca de la bestia. No, yo no quiero. Bueno, pero hay otros que sí, dice ella. Esos son la Babilonia. En otras palabras, dice ella, rehusaron la verdad y aceptaron la mentira. Es sencillo. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira. Y hay una filosofía que es mejor una mentira que te alegra que una verdad que te entristece. Y es una filosofía babilónica, no del cielo. Rehusaron la verdad, aceptaron una mentira, rehusaron los mensajes de la verdad. El mensaje del capítulo 18 de Apocalipsis es claro y bien definido, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. ¿Se han enriquecido? Con nuestros deleites. El vino de Babilonia, dice ella, consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado,
el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre. Y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten a la iglesia en Babilonia. Y ella termina diciendo, reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía. Hay dos partes. La parte de arriba, ella toma la aplicación simbólica de mercaderes, y en la parte final de la cita ella toma la aplicación literal de mercaderes. Nos quieren vender una mercadería espiritualmente corrompida, pero literalmente también les interesa dominarnos y vendernos lo que les interesa que consumamos. Siguiente cita de la hermana White. Solamente voy a leer una fracción, 2 palabras. Monopolios gigantescos. Se formarán monopolios gigantescos. Siguiente declaración, siguiente placa. Sucesos extraordinarios han de ocurrir pronto en el mundo. El fin de todas las cosas está cercano. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgue el decreto de prohibir compra y venta a los que guardan el sábado del Señor, y que se los amenazará con castigos y aún con la muerte si no obedecen el primer día de la semana como día de reposo. ¿Cómo está mi fe para enfrentar esa prueba? Porque de esto es lo que debemos dialogar hoy. ¿Cómo estoy? Porque eso va a venir. Te aseguro que va a venir. Como Jesús cumplió con su primer venida, esto va a venir. Y luego su segunda venida va a retribuir a los fieles. Vamos a la siguiente placa. Aquí hay un artículo donde se tituló de esta manera en el diario La Nación: 8 hombres tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo. Imagínense, nosotros la mitad del mundo juntamos cada uno de nuestros pesitos y es la fortuna de 8 hombres. Siguiente placa. Fíjense algunas cosas que describe el artículo. Primero pone cuáles son esos 8 grandes. Dejo después para que ustedes vayan sacando sus conclusiones, quiénes son los afortunados. Es igual a 3,6 millones, 600 millones de personas. Siguiente placa. En este informe dice que una economía al servicio del 99%, ¿no? Es el título del informe. Revela cómo las grandes empresas y los individuos más ricos exacerban la desigualdad al explotar un sistema económico desfalleciente, eluden impuestos, reducen salarios, aumentan los rendimientos para sus accionistas. Ese es el espíritu que hay entre ellos. Siguiente placa. Dice que 25 años le puede llevar a uno de ellos a tener tal fortuna, $1 billón, que para gastarlos, gastando $1 millón por día, no sé si te alcanzará el tiempo para gastar tanto, pero él va a necesitar vivir 2.738 años. ¿Quién puede vivir tanto tiempo? ¿Ambición? ¿Para qué quiero tanto? ¿Ambición al poder? Eso es el resultante del corazón del hombre sin Dios. Quiero más, a costa de que vos tengas menos. No me importa. Vamos a ver la otra parte. Siguiente placa. La pobreza global del planeta. Dice que 900 millones de personas están en la pobreza extrema. 1 millón de ellos viven con $1 al día. 98 pesos el oficial. ¿Usted come con eso? Bueno, hay gente, 1 millón de ellos que come $1. Siguiente placa, siguiente diapositiva abajo. 2,8 millones de personas viven con $2 por día, con 200 pesos. Vamos a abrir Santiago, capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 al 6. Allí está también en la placa, pero qué bueno corroborar en nuestro texto si está todo ok. Vamos ahora, como desafiando, dice Santiago, ¿no? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está comida por polilla.
Vuestro oro o plata está enmohecido, su moho testifica contra vosotros, y devorará del todo a vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en el oído del Señor de los ejércitos. Verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Ok Google, a la tarde dígale, ok Google, definición de disolutos. Y usted se sorprenderá. Disolutos. Habéis engordado vuestro corazón como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no le ha hecho resistencia. Cuánto amor propio y cuán poco amor por el prójimo. ¿No será que Jesús pensaba en esto cuando decía, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué desigualdad en eso que es el considerar al otro? Volviendo ahora a Apocalipsis, pero Santiago toma totalmente, fíjense estas dos placas. ¿Ha cambiado algo estos grandes mercaderes? Capaz que el tamaño, la tecnología, pero siguen siendo los mismos. De la Roma o de la babilónica que fue construida a partir de ellos, a la Babilonia espiritual de hoy. Allí nosotros en la siguiente imagen tenemos la Babilonia de hoy. Abajo a un lado tenemos los reyes de la tierra y al otro lado tenemos los mercaderes de la tierra. Allí tenemos el texto bíblico de Apocalipsis 18 en imagen. Quiero cerrar con algunas conclusiones. Primera de ellas, verso 18 de Apocalipsis 4. Yo quiero leer, verso 4 de Apocalipsis 18, quiero leerlo, porque es un mensaje para nosotros. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Esa voz va dirigida a un grupo nomás. Esa orden de Dios va dirigida a un grupo. Y sigue diciendo, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Dios me invita a rechazar el imperialismo y la arrogancia de la iglesia romana. ¿En qué aspectos, por ejemplo? Bueno, en su mentalidad. Yo tengo que tener una nueva mentalidad en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Una renovación de mente. Segundo aspecto, en la comodidad que me ofrece este sistema babilónico. Saben, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para incomodarnos. Nos incomoda diciéndonos, sos un pecador. Nos incomoda diciéndote, levantate y anda a Cristo. El Espíritu Santo nos moviliza a salir del estancamiento en nuestras vidas. Que el diablo busca endormecernos allí, ¿no es cierto? Con redes sociales, con esto, con aquello, con alimentos que son placenteros, o ficciones, como dice la hermana Juay, que muchos jóvenes se entretienen con ello. Él va y ha ideado un producto para que te puedas perder la vida eterna. Personalizado. Tómate esta pastillita y nos encontramos en el infierno. No te va a decir así, ¿no es cierto? Porque no te lo vas a tomar. Pero como no dice la verdad y es mentiroso, te va a decir, vas a ser feliz ahora. ¿Para cuándo la vida si no es ahora? Y tantas otras propuestas filosóficas babilónicas que nada tienen que ver con la filosofía de Dios. Las tradiciones. Salir de Babilonia es experimentar una conversión total en mi vida. O soy de Dios o soy del mundo. A pesar de que esté bautizado en la iglesia. Yo tengo que decidirme de quién voy a ser. Y es una decisión diaria. Por eso esta experiencia que dice el apóstol Pablo, yo tengo esa lucha, hago lo que no quiero. Y por otro lado dice, muere el yo en mí y ahí nace Cristo. Es como que Cristo tiene que resucitar en mi experiencia personal cada día. Tengo que suicidarme
de alguna manera literal, no, por favor, figurativa, ¿no? Para que Jesús nazca en este pesebre, en mi corazón. Siguiente conclusión a la que llego con esta estudio de la palabra mercaderes. El Imperio Romano fue una sociedad construida sobre la base del lujo y la opulencia, a costa del sacrificio de los esclavos y tantos otros más. No está mal el lujo, no me entiendan mal, pero la idolatría al lujo, ya cuando todos tus dientes tienen que ser de oro, ya cuando el auto tiene que ser de oro, ya cuando tu mascota no puede ser un lindo gato, ya tiene que ser un tigre, un león, ¿no es cierto? Esa necesidad de ser más que otro no la pone Dios. La iglesia romana heredó y continuó en ese mismo camino de la Roma imperial. Siguiente conclusión. Fíjense, los mercaderes de Apocalipsis 18 simbolizan, en primer lugar, un poder religioso que te vende el vino de Babilonia. Tomá, bebelo, te va a hacer bien. Lo tomás y te marea. Te duerme y te confunde, mientras los eventos finales suceden. Un evangelio adulterado, un evangelio personalizado para vos. ¿No querés levantarte de la silla para confesarte que sos pecador? Bueno, viene filosofía donde dice, vos no sos pecador, vos sos Dios. Todo es relativo. Vos sos bueno. Hay muchas corrientes hoy que buscan entrar en tu mente para convencerte de que dentro de vos está lo mejor que hay. Y perdón que le arruine la torta, pero está lo más podrido que puede haber una persona dentro de nosotros. Dice Pablo, ¿no es cierto? O Isaías, trapo de inmundicia somos. Necesitamos buscar el auxilio de afuera, no de dentro. Moisés tuvo que venir de afuera a liberar al pueblo de Israel. Jesús tuvo que venir del cielo a liberarnos de la esclavitud del pecado. No hay nada en nosotros. Segunda interpretación de Apocalipsis 18, los poderes económicos, literalmente, que en el contexto escatológico dominarán el comercio mundial y tendrán la capacidad de imponer sanciones financieras apoyados por el poder político representado por los reyes de la tierra. Está en la profecía y está lo que esperamos, todo esto. La siguiente placa, hay otra conclusión. Debemos seguir las enseñanzas del Nuevo Testamento y evitar los excesos de la lujolatría. Un ídolo nuevo. Babilónico romanas. Deberíamos evitar la idolatría de los bienes y el exceso apego a lo material, ya que no son características del pueblo de Dios, sino del poder perseguidor del remanente. El pueblo de Dios es un pueblo peregrino. Nada tenemos con este mundo. El pueblo perseguidor, todo es de él, de este mundo. La última placa, solamente dejo una pregunta, a modo de reflexión. ¿Qué haré? ¿Qué haré con lo que el Señor hoy me habló? Por medio de esta consideración tan importante para los tiempos finales. Hay decisiones que si yo no tomo hoy, me van a arruinar el mañana. Hay decisiones que si yo hoy las tomo correctamente, tendré un porvenir mucho mejor. Que es aceptar, quebrar mi egoísmo, que Cristo entre en mi vida, modifique, toque, trastoque mis prioridades y pueda cambiar mi ser. Sábado pasado visité a un hermano. Yo venía preocupado por él porque él trabaja de changas. Él me dice, pastor, en la cuarentena Dios no me abandonó. Es más, nunca dejé de trabajar. Y un hermano de iglesia, una hermana, no me definió bien y tampoco era de interés. Me llamó y me dio un sobre. Tomás, estoy preocupado por vos y tu familia. Cuando llego a casa era un sobre con mucha plata.
Entonces con mi familia dijimos, ¿qué más podemos? Tengo trabajo, tengo más trabajo que antes. Estoy ganando bien y tengo todo este dinero. Se puso un comedor para su barrio. Por eso esa pregunta, ¿no? ¿Qué haré? El texto dice, ¿dónde están mis tesoros? Lo que hay en mi corazón. ¿Dónde estoy construyendo? Salir de ella. Físicamente, mentalmente y espiritualmente. Quiera Dios que esa sea nuestra experiencia, hoy también y cada día, de no perder el foco, de no dejarnos adormecer por la propuesta de Babilonia y salir. El apóstol Pablo a los jóvenes le dice, huye joven de la tentación, corre joven de la tentación. Oigamos la voz de Dios. Amén.